¿Sabías que algunos de los solos más brillantes de los Beatles provienen de John Lennon? Y no son líneas de guitarra irrelevantes o simplonas, o sea, estamos hablando de solos increíbles que cambiaron la historia del rock. ¿No me crees? Pues vamos para allá, ¿vale? Primer solo. Sí, así de fácil. Get Back tiene un solo super bestial de John Lennon que seguramente ya has escuchado, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que Get Back tiene mucho material interesante. De hecho, John Lennon prácticamente toma el papel de guitarra líder durante todo el tema. Y todo comienza desde el crescendo. Fíjate, mientras George Harrison está subiendo en la, John Lennon está slapeando la guitarra. Es más, puedes revisar el concierto del tejado para que veas cómo toca de esa manera. Sí, así es, como todo un showman. Y luego viene la estrofa, y ahí George sigue tocando. Y mientras tanto, la guitarra líder de John Lennon está haciendo ese super clásico Cut Book riff, muy rockero y directo. Y de hecho también está tocando con esos acordes con séptima que a él le encantaban. Pero bueno, ahora sí vamos con el solo. El solo de guitarra God. Sí, ya sabemos que es muy bueno y famosísimo, pero me di cuenta de algo extremadamente interesante. A ver, la canción está en la mayor y obvio, tanto George como John están tocando en esa tonalidad. Y todo bien, hasta que de pronto John decide que va a romper las reglas. Sí, ya sé, como siempre, porque haz de cuenta que en vez de tocar la nota alegre que pide la tonalidad de la mayor, John está tocando la nota triste que usarías en un la menor. O sea, en vez de un do sostenido, John está soltando un do natural. Y entonces, ese simple cambio de nota le da un sabor totalmente distinto, más bluesero, más expresivo, más Lennon. De hecho, si alguna vez te preguntan qué es el blues, puedes responder sin miedo que es tocar la tercera menor sobre un acorde mayor. Y esto la verdad es genial, porque es una prueba más de que John simplemente tocaba lo que le nacía. Ahorita yo te estoy explicando en términos teóricos, pero esto es otra muestra de John de que si sientes la música y tienes buen oído, no necesitas la teoría. Pero el siguiente solo está súper olvidado, lo cual me parece una lástima porque se trata de una muestra fantástica de cómo a John le encantaba hacer enojar a los profesores de música. Así es, estamos hablando de You Can't Do That. Y bueno, ¿sabías que esta fue la primera vez que John tocó el solo de guitarra en una canción de los Beatles? Lo chistoso es que no es un solo normal, más bien es raro, incluso algo difícil de tocar. No sé si la guitarra estaba un poco desafinada o si fue intencional, pero lo cierto es que suena crudo y sin pulir. Todo lo contrario de lo que habría hecho George Harrison. Pero pues justamente ahí está el encanto, porque esa textura ruda y orgánica le da un carácter único, ¿verdad? O sea, no busca ser perfecto, sino impactar y sonar auténtico. Y eso es lo fascinante de John. No necesitaba velocidad ni técnica perfecta, solo hacía lo que sentía. Y a veces eso basta para hacer historia. Pero bueno, ahora vamos con la siguiente bestialidad. Así es, estamos hablando de Long Tall Sally. Sí, la gente no recuerda mucho esta canción porque a final de cuentas es un cover, pero tiene una gran historia con la banda. Fíjate, fue la canción que más tiempo estuvo en su repertorio en vivo, lo que demuestra cuánto les gustaba a los Beatles rockear en vivo, ¿no? Y aparte es una de las canciones que Paul McCartney le enseñó a John Lennon para impresionarlo cuando se conocieron en 1957. Sí, así de histórica es esta canción para la banda. Pero bueno, volviendo al punto, esta canción tiene dos solos muy rockeros y en casi todas las actuaciones en vivo, John toca siempre el primer solo y George el segundo. Ajá, tal cual como Iron Maiden. De hecho hay una teoría que dice que en el álbum George grabó los dos solos, pero pues la verdad no estoy seguro. Por si acaso,
aquí tienes el solo. Pero ojo, John no solo se lucía en canciones rockeras, porque cuando tocaba ponerse yacero, él lo hacía sin problemas. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Ajá, estamos hablando de nada más y nada menos que Honey Pie. Y es que si bien la canción la compuso Paul como un tributo al Music Hall de los años 20, fue John Lennon quien aportaría el solo de guitarra. Y... ¡Bien, lo sabía! Ya vas a empezar a decir que es una canción para abuelitas. ¡Ay, espérate, Polover! Si no he dicho nada. ¡Contrólate! No te hagas, güey. Si en tu canal nada más le tiras hate a mi San Pablito McCartney, el Mozart del siglo XX y... ¡Ya deja de estar chingando, Polover! Vientos, Don Cepelino. Con gusto, güey. Y a ver, volviendo al punto, el solo de Honey Pie es breve, o sea, solo dura 4 compases, pero no vas a negar que es impecable y que la verdad encaja perfectamente con la atmósfera retro de la canción. De hecho, el mismísimo George Harrison estuvo encantado con el solo de John Lennon. Suena como Django Reinhardt o algo así. Uno de esos solos en los que cierras los ojos y caes justo en las notas correctas. Suena como un pequeño solo de jazz. Y no solo George, porque la revista Guitar Player también valora el solo y lo describe como perfecto para el estilo, colocado en el espacio justo de la canción, lo que refuerza esa sensación de precisión creativa. Pero bueno, la pregunta del siglo es, ¿hay otros solos de guitarra de John Lennon con los Beatles? Vamos a averiguarlo investigando las siguientes canciones. ¿Te parece? Primero tenemos a la balada de John y Yoko. Y bueno, en esta canción John toca tanto la guitarra eléctrica como la acústica, además de encargarse de la voz principal y la percusión. Y es que ese tema está súper bien porque tiene muchos detalles interesantes. A ver, en primer lugar tenemos esos grititos de guitarra. Y luego cuando cambian los acordes, John se pone a acompañar con double stops muy característicos. Sí, ya sé, son muy simples y cualquier principiante puede tocar eso. Pero acuérdate que aquí no se trata de técnica, sino de creatividad e identidad. Y de hecho el riff que cierra la canción es un detalle creativo súper genial. Que por cierto está inspirado en Lonesome Tears in My Eyes. Y la verdad es que esto es creatividad guitarrera con mayúsculas. ¿O no? Por otro lado tenemos a For You Blue, en donde John Lennon no toca una guitarra como tal, sino una lap steel. Y aquí John transforma una canción de George en algo aún más especial. Seamos sinceros, este sonido es lo que más recuerdas del tema, ¿no? Lo interesante es que John no se limita a las típicas notas largas que suelen caracterizar a este instrumento, sino que se luce aportando matices y ganchos en todo momento. Que John Lennon solo tocaba guitarra de acompañamiento. Increíble, ¿no? Pero también tenemos a John asumiendo la guitarra principal en The End. Que como ya sabrás, los 3 Beatles se reparten los solos de guitarra en secuencia rotativa y John es el tercero en cada repetición. Y bueno, la intervención de John se distingue por su estilo único, porque aquí está replicando las tercinas irregulares de George y las convierte en cuartas insistentes y distorsionadas. No mames, espérate, güey. ¿Qué es eso de tercinas y cuartas? No entiendo. Elemental, mi querido Don Cepelino. A ver, George está tocando en su solo 3 notas seguidas, lo que llamamos tercinas.
En cambio, John toma esa idea y la transforma, o sea, en lugar de 3 notas, él se pone a golpear 2 notas tocadas al mismo tiempo, lo que en realidad serían cuartas. Porque están separadas por 4 tonos en la escala, y aparte de eso, les mete distorsión y las repite con insistencia. Fin del caso. ¡Wow! Muchas gracias por su genial explicación, señor detective, e insisto, me encanta su peinado. Pero esto apenas es el principio porque en este video analizo varios solos increíbles de George Harrison que duran apenas 10 segundos. Sí, aunque no lo creas, son cortos pero absolutamente geniales. Así que por favor, no te lo pierdas. Y bueno, ¿crees que me faltó mencionar algún solo de guitarra de John Lennon? Déjalo en los comentarios.